Una de ellas tiene que ver con la Directiva Presidencial 01 de 2022, que ha sido publicada por el gobierno en las últimas horas. Es una directiva presidencial mediante la cual se fijan lineamientos frente a contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión. Una medida que se adopta y se publica en las últimas horas, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de la jefe de gabinete del gobierno, doña María Paula Correa. Saludamos a esta hora precisamente al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo de todos los oyentes. Doctor Muñoz, ¿qué pretende básicamente esta directiva presidencial? ¿Podemos interpretarla como una respuesta a lo que pasó con el escándalo Mallorquín-Baquiro, esta pareja que obtuvo muchos contratos con entidades del Estado? La respuesta es sí, efectivamente se encontró que existía un vacío en la normatividad en estos casos de contratación de las órdenes de prestación de servicios, que son esta contratación directa que se hace a personas, digamos que en el Estado hay cerca de 800.000 contratos de prestación de servicios y en el orden nacional estamos hablando de cerca de 150.000. Entonces lo que se está buscando es, lo primero, tener medidas proactivas que permitan que situaciones como esta se vuelvan a presentar. Y por eso uno de los puntos lo que busca es que precisamente las áreas de contratación de las entidades accedan a las plataformas de contratación pública como SECOP o como PACO, que es una plataforma que ha sido creada por la Secretaría de Transparencia, para que toda la información en el proceso contractual esté disponible y se pueda verificar si una persona está en capacidad de ejecutar más de un contrato a la vez, dependiendo del tipo de productos que tenga como responsabilidad en pegar. La ley no prohíbe tener más de un contrato, entonces por eso es importante tener claridad que acá lo que se busca es verificar si la persona tiene la capacidad y la idoneidad para ejecutarlos al mismo tiempo. Doctor Muñoz, pero ¿qué es lo nuevo de esto? Las plataformas existían, el gobierno nos ha dicho que todo se iba a verificar, que ayer va a ser el gobierno más transparente. ¿Han fallado entonces los contratistas del Estado en seguir las instrucciones iniciales y acudir a estas plataformas? Lo primero es que el procedimiento de verificación previa en los procesos contractuales no existía en ninguna norma. Si usted revisa la ley de contratación pública, no existe, y lo que estamos es creando un procedimiento adicional accediendo a esa información que precisamente por transparencia se ha fortalecido durante este gobierno. Pasamos de tener cerca de 200 a 800 entidades reportando la información en el SECOP. De hecho, muchas de información de estas investigaciones sale precisamente de plataformas como el SECOP y PACO, y aquí lo que estamos es haciendo obligatorio ese procedimiento en la verificación durante el proceso contractual. Lo segundo tiene que ver con el tema de las hojas de vida, y lo que se le ha exigido a la función pública es que en el término de un mes haga los ajustes tecnológicos para que se registre toda la información hasta segundo grado de consanguinidad y también se puede evaluar esos posibles conflictos de interés que se presenten durante los procesos contractuales. Y lo tercero, que es un tema que no es menor también, y es el reporte de la información de manera semestral a la UGPP, entre otras, para que también se persiga cualquier omisión en términos de reportes para fiscales, pero también que se pueda hacer ese cruce de información y de bases de datos para que se generen no solo alertas, sino denuncias a los entes de control si se llega a contemplar alguna irregularidad. Doctor Víctor, alguien diría, pero ¿no será que están un poco llorando sobre la leche derramada cuando ya el daño se produjo, cuando ya efectivamente se está investigando por la Contraloría, por la Fiscalía, por la Procuraduría y ustedes mismos en control interno el caso que mencionaba Juan Manuel Ruiz? ¿No es ya demasiado tarde además cuando el gobierno está terminando? Lo primero es que el daño ya se produjo, pero lo que estamos evitando es que se vuelva a producir. Aquí estamos evitando que esta situación se repita y por eso es que se sacó una directiva con todos estos controles y con todas estas situaciones que se puso en evidencia en este caso de la señora Baquiro. Digamos que los procesos de licitación, en los procesos de invitación pública están bastante arreglados, pero esos temas de OPS, o lo que es la contratación de personas, tenía este vacío que pues, se acaba de detectar porque se hizo evidente en este caso, y lo que se están tomando es medidas hacia adelante porque mal haríamos nosotros en no tomar ninguna medida.
Y lo segundo, en el caso de la señora Báquiro y del señor Mallorquín, pues efectivamente se adelantan los procesos, esperamos fallar muy pronto por parte de Control Interno Disciplinario en la Presidencia de la República y que también los entes de control, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía se pronuncien al respecto. Porque pues no es un delito tener más de un contrato de prestación de servicios, pero aquí se están evaluando conductas como inhabilidad e incompatibilidad, tráfico de influencias y capacidad real de ejecución en cabeza de los contratos que le fueron asignados. Doctor Muñoz, no es una vergüenza para todos los gobiernos colombianos, empezando por el de Simón Bolívar, que resulta que ahora en el año 2022 descubrimos que faltan unas normas para que no pasen, para que no ocurran casos como el de la señora Báquiro y el señor Mallorquín. No es vergonzoso, es decir, se hicieron todos los de la vista gorda y la pregunta es, entonces, ¿cuánta plata han pagado los contribuyentes colombianos que se han ido en unos contratos en que el marido se los recomienda a la mujer y viceversa? ¿Eso no le parece a usted vergonzoso? No me refiero al caso actual, sino históricamente hablando. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esto entonces? Bueno, lo primero es que los contratos, y aquí hay que separar varios temas, los contratos fueron ejecutados y hasta el momento no existe información que se haya presentado en cumplimiento de alguno de ellos. Lo segundo, que es inaceptable, y claramente nosotros también estamos indignados y precisamente lo que estamos buscando es cerrar el cerco a estas situaciones, y en eso no este gobierno, sino todos los gobiernos han venido trabajando en cómo se crean mecanismos de transparencia. Por eso existe Colombia Compra Eficiente, por eso existe el sector, por eso existe la información pública a la que acceden ustedes, los periodistas y los ciudadanos, sobre la contratación, y cada vez se tendrán que crear más mecanismos porque es inaceptable que se ponga en riesgo o se pierda cualquier recurso público. Señor Muñoz, estas medidas, por ejemplo, obligar a que se chequee el pago de parafiscales en esos contratos, a que se vea cuántos contratos hay, porque también hay medidas en ese sentido de cada persona, que se chequee la idoneidad del contratante y si tiene las capacidades para hacerlo. ¿Por qué no se habían tomado antes? Y son medidas tan sencillas, digamos, de cruces de sistemas de información. Y la otra pregunta es, ¿será que hay más casos como estos de múltiples contratos de personas que están, digamos, utilizando la capacidad que tienen al máximo o incluso contratando por encima de su capacidad? Bueno, lo primero es que en términos de la idoneidad, eso es algo que siempre se tiene que hacer durante los procesos de contratación. Aquí lo que se está es precisamente aprovechando esa evolución tecnológica. Si nosotros revisamos al inicio del gobierno, en el SECOP estaban cerca de 200 entidades, hoy hay cerca de 800, ya no solo es gobierno nacional, sino también entes territoriales, y ahora también la información de las empresas industriales y comerciales. Es decir, aquí lo que estamos buscando es precisamente aprovechar la evolución que se ha venido presentando. Si usted me pregunta, ¿esta medida se hubiera podido tomar hace 5 o 6 años? La respuesta es no, porque la información ni siquiera está disponible en las plataformas. Ahora que la información está disponible, cada vez se tiene más información, precisamente se van a hacer estos cruces para prevenir cualquier situación. Y hay un tema adicional. No nos quedamos solo que se verifique en el momento en que se contrata, sino que durante la ejecución de los contratos, en este caso los supervisores y las entidades tienen la obligación de hacer la revisión también durante las plataformas, porque lo que no puede suceder es que yo simplemente verifico en el momento que adjudico y no estoy permanentemente monitoreando cómo la evolución o cómo van los reportes sobre las contrataciones de las personas. Y el mensaje es inaceptable, y eso nos sirve a nosotros para encontrar que había un hueco, porque lo había. La ley no prohíbe, y en eso también hay que ser claro, que una persona tenga 1, 2, 3 o 5 contratos. Lo que sí hay que revisar es la capacidad que se van a ejecutar esos contratos, que no se presenten situaciones como las de tener 14 o 15 contratos, porque es prácticamente imposible ejecutarlos, y esas son las verificaciones que tienen que hacer en el momento de suscripción de los mismos. Doctor Víctor Muñoz, gracias por atendernos a esta hora. Que tenga buen día. Muy buenos días, una feliz mañana para todos los oyentes y para toda la mesa de trabajo. Lo mismo para usted, muchas gracias. Es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz. Entonces el asunto es el siguiente. A ver, María Elvira, Directiva Presidencial 01 de 2022, dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Lineamientos frente a contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión. Es una directiva que tiene 3 páginas. El primer punto, el señor Muñoz reconoce que es una forma de responder ante el escándalo, sí, ¿no?, de Mallorquín Báquiro, de la pareja.
El primer punto de la directiva dice: antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista, esto es, la persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza, para lo cual deberá apoyarse en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, que son, por ejemplo, el SECOP, el Portal Anticorrupción de Colombia, claro. Opaco. Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Ahí dice el señor Muñoz, había un vacío, ¿ah? ¿Sabe qué me sorprendió? Sí. Que sí que existen todas estas plataformas, pero que no era obligatorio. Entonces eran que como floreros. Sí. Pues. Como decía Iragorri, desde muchos años y mucho tiempo con ese vacío. Sí.